¿Sabías que hay una palabra poderosa, tan fuerte que puede hacer temblar a las fuerzas del mal? ¿Te atreverías a descubrir cuál es esta palabra secreta? Una palabra que puede expulsar a Satanás de tu vida y de tu entorno. Hoy, te traigo un mensaje que cambiará la manera en que ves tu autoridad en Cristo. Esta palabra no es simplemente una frase, es una declaración de fe. Es el poder de Dios liberado a través de tu voz. ¿Estás listo para descubrirla? Y si te dijera que existe una palabra divina, dada por Dios, que puede derrotar a Satanás y romper sus ataduras sobre tu vida, es más que un simple sonido. Es una llave espiritual que abre las puertas del cielo y cierra las del infierno. La palabra que cambiará tu destino, te liberará de la opresión y te restaurará la paz. Pero lo más asombroso es que esta palabra está al alcance de todos. No importa quién seas ni lo que hayas hecho, esa palabra tiene el poder de transformarlo, todo. Durante este video te voy a revelar esta palabra, pero también te enseñaré cómo pronunciarla, cómo usarla con fe, y cómo expulsar a Satanás de tu vida, porque ¿sabías que muchas veces Satanás permanece en nuestras vidas simplemente porque no hemos ejercido el poder que ya nos ha sido dado? La verdad es que el enemigo teme a esta palabra, y no podrá resistirla. Pero, ¿por qué lo hace? Porque Satanás sabe que esta palabra es la derrota final para él. Por eso, el secreto está en saber qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Lo que descubrirás hoy cambiará el curso de tu vida espiritual. En los próximos minutos, vas a entender el poder que Dios te ha dado para vencer al enemigo. Este es un viaje de revelación y autoridad divina. Cuando termines de ver este video, sabrás cómo tomar control de tu vida espiritual y cómo activar el poder de la palabra de Dios para derrotar a Satanás. Pero antes de empezar, quiero que tomes acción ahora mismo. Comenta en los comentarios la frase, "La palabra de Dios es mi espada". Hazlo ahora, porque este simple gesto activará tu fe. Además, dale like a este video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan saber cómo vencer al enemigo. Al hacerlo, no solo estás participando en la difusión de este mensaje, sino que estás ayudando a que más personas encuentren la libertad que hoy aprenderás. Quiero felicitarte por estar aquí, porque muy pocos dan el primer paso para aprender a vencer. Esto es solo el comienzo de un proceso de empoderamiento espiritual que va a transformar tu vida. La última enseñanza de hoy puede desbloquear una bendición impresionante en tu vida, y la clave está en saber cómo pronunciar esta palabra. Ahora, vamos a comenzar. Prepara tu corazón y tu mente para recibir esta revelación. Lo que te voy a enseñar te dará autoridad sobre el enemigo. Estás a punto de conocer la palabra que cambiará todo en tu vida. La primera clave para entender cómo expulsar a Satanás de nuestras vidas es saber que tenemos autoridad en Cristo. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos el derecho divino de actuar en su nombre. No estamos luchando por nuestra propia fuerza, sino en la fuerza y poder de Cristo. Pero, ¿qué significa realmente tener autoridad en Cristo? El mismo Jesús nos dio una visión clara sobre esto. En Lucas 10:19, Él nos dice, «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esto no es solo una promesa, es una declaración de poder. Satanás no tiene autoridad sobre un hijo de Dios que camina en fe y usa el nombre de Jesús. Pero la pregunta es, ¿sabemos realmente usar esa autoridad? Muchos creyentes desconocen el poder que tienen al declarar la palabra de Dios sobre sus vidas. Vivimos a veces como si Satanás fuera más fuerte que nosotros, cuando en realidad Él está vencido. Jesús ya lo derrotó en la cruz, y a nosotros nos corresponde hacer valer esa victoria en nuestro día a día. Satanás puede intentar hacernos dudar, puede ponernos obstáculos, pero no tiene ningún derecho legítimo sobre nosotros. Sin embargo, si no tomamos autoridad, si no usamos la palabra de Dios para resistirlo, Él seguirá aprovechándose de nuestra falta de conocimiento. El poder de la palabra de Dios en nuestras bocas es invencible cuando la usamos con fe.
Esta es la clave. Satanás no puede resistir la palabra de Dios, porque cuando decimos lo que Dios ha dicho, estamos declarando su voluntad sobre nuestra vida, sobre nuestras circunstancias y sobre el mundo espiritual. No importa cuán fuerte sea el ataque del enemigo, cuando hablamos en el nombre de Jesús, estamos alineando nuestras palabras con el poder divino. La palabra de Dios tiene una fuerza transformadora. No es una palabra cualquiera. Es una palabra que cambia las circunstancias, que rompe cadenas, que sana corazones y libera vidas. El mismo Jesús, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, usó las Escrituras como su espada para rechazar al enemigo. Mateo 4:1-11. La palabra de Dios es nuestra espada espiritual, y Satanás no puede enfrentarse a ella. Reflexión. Cuando te enfrentes a los ataques del enemigo, recuerda que tienes la autoridad de Cristo para resistirlo. No es tu poder personal el que lo vencerá, sino el poder de la palabra de Dios en tu boca. Usar la palabra con fe es un acto de obediencia a Dios y una declaración de victoria sobre el enemigo. Satanás no puede mantenerse de pie ante el poder de la palabra de Dios, y cuando tú la proclamas con fe, el enemigo tiene que huir. Ahora que entendemos que tenemos autoridad, pasemos a la palabra específica que debemos declarar para expulsar a Satanás. Esa palabra es poderosa, directa y llena de autoridad. Satanás, vete de aquí. Esta frase no es solo un comando. Es una declaración de que el enemigo no tiene cabida en nuestras vidas. Al decir estas palabras, estamos tomando nuestra posición en Cristo y declarando que no permitimos que el enemigo interfiera en nuestra paz, nuestra familia, nuestra salud o nuestras finanzas. Esta frase tiene el poder de romper las ataduras espirituales y de expulsar al enemigo de nuestras vidas. Pero, ¿por qué es tan poderosa esta frase? Primero, porque Jesús mismo la usó. En Mateo 16:23, cuando Pedro trató de disuadir a Jesús de ir a la cruz, Jesús lo reprendió diciendo: «Apártate de mí, Satanás. Me eres un estorbo». Jesús sabía exactamente quién estaba detrás del intento de desviarlo de su misión. En ese momento, él usó las palabras directas y poderosas para rechazar al enemigo. De la misma manera, nosotros también debemos usar esa misma autoridad para reprender a Satanás cuando se interponga en nuestros planes. En Santiago 4:7 se nos dice: «Someteos pues a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros». Este versículo nos da una instrucción clara. Debemos resistir al diablo. Usamos nuestra autoridad en Cristo para rechazar sus mentiras y sus ataques. Al pronunciar esta palabra, estamos resistiendo al enemigo y la promesa es clara: él huirá. Cuando declaramos con fe y autoridad: «Satanás, vete de aquí», estamos rechazando toda obra de las tinieblas en nuestras vidas y permitiendo que la luz de Cristo brille. Reflexión. Al decir esta palabra, no estás simplemente repitiendo algo sin sentido. Estás tomando control sobre lo que sucede en tu vida espiritual y en el mundo espiritual que te rodea. Satanás no tiene derecho a invadir tu vida, y cuando usas esta frase con fe, el enemigo tiene que irse. No importa cuán fuerte sea el ataque, la palabra de victoria en tu boca es más poderosa que cualquier plan del enemigo. La palabra de Dios no solo tiene poder en momentos de crisis o tentación, sino que también tiene un poder continuo cuando la usamos de manera constante. El decreto de victoria no es solo un evento aislado, sino una práctica diaria. La Biblia nos enseña a confesar la palabra de Dios y a decretar su voluntad sobre nuestras vidas. En Proverbios 18:21 leemos: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Nuestra boca tiene poder para crear realidad espiritual. Cuando decretamos la palabra de Dios, estamos abriendo puertas para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Si constantemente hablamos palabras de victoria, de libertad, de sanidad y de prosperidad, estamos alineando nuestra vida con los propósitos de Dios. Al declarar que Satanás no tiene poder sobre nosotros, estamos resistiendo sus mentiras y abriendo las puertas para que Dios trabaje a nuestro favor.
La confesión diaria de la palabra de victoria en nuestras vidas es un acto de fe constante que nos mantiene firmes en nuestra autoridad en Cristo. No permitas que tus palabras reflejen duda o temor, sino que decreta lo que Dios ha dicho sobre ti. Reflexión. El poder de declarar la palabra de victoria no solo expulsa a Satanás en momentos de necesidad, sino que también edifica nuestra fe y establece el reino de Dios en nuestras vidas. Habla con autoridad, porque las palabras que pronuncias son más poderosas de lo que imaginas. Uno de los principios más profundos en la vida cristiana es que la fe y la palabra van de la mano. La palabra de Dios no tiene poder por sí sola. Lo que le da vida y autoridad es la fe que tienes al hablarla. Jesús mismo nos enseña en Mateo 17:20 donde dice: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. La fe no es solo una emoción o un sentimiento, es una confianza activa en las promesas de Dios, que se expresa a través de nuestras palabras. Esto significa que cuando pronunciamos la palabra de Dios con fe, no estamos solo diciendo palabras vacías, estamos activando el poder de Dios. Satanás no teme a palabras vacías, pero teme la palabra de Dios que es pronunciada con fe. Es como si cada palabra de fe que hablamos fuera una flecha espiritual dirigida directamente al corazón del enemigo. La fe que acompaña a la palabra la hace efectiva. Sin fe, la palabra queda limitada a ser solo sonido, pero con fe, se convierte en un instrumento de poder que cambia las circunstancias. En Marcos 11:23 Jesús dice: De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto es clave. La fe que mueve montañas no duda. Cuando hablamos con fe y autoridad, no estamos haciendo una sugerencia, estamos haciendo una declaración que tiene poder. Cuando usas la palabra de Dios con fe, estás sometiendo al enemigo a la autoridad de Cristo, y el enemigo no puede resistirla. No subestimes el poder de la fe acompañada de la palabra. Cuando actúas con fe, estás alineándote con la voluntad de Dios y permitiendo que su poder se manifieste en tu vida. La fe activa en tu corazón y la palabra en tu boca son una combinación letal para Satanás. En cada ataque, habla con fe y no dudes, porque la victoria está garantizada cuando caminas en fe. La oración es otro de los recursos más poderosos que tenemos para expulsar a Satanás. Al orar, invocamos el nombre de Jesús, que es el nombre, sobre todo nombre, y en su nombre todo poder y autoridad es restaurado. Satanás no puede resistir la autoridad que reside en el nombre de Jesús, porque ese nombre tiene el poder de derribar murallas y destruir fortalezas. En Filipenses 2:9-11, la Biblia nos dice que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esto significa que todo ser espiritual debe someterse al nombre de Jesús. Satanás mismo es derrotado ante ese nombre. Por lo tanto, al orar en el nombre de Jesús, invocamos su autoridad y el enemigo no tiene opción sino huir. Cuando oras y declaras el nombre de Jesús sobre cualquier circunstancia, estás invocando su poder para que intervenga en tu vida. Jesús nos enseñó a orar, y en su oración modelada en Mateo 6:9-13, nos muestra cómo invocar la voluntad de Dios sobre la tierra. Al orar y usar el nombre de Jesús, no solo expulsamos a Satanás, sino que también abrimos las puertas de los cielos para que Dios se mueva a favor nuestro. Si quieres ver resultados poderosos en tu vida, haz de la oración un hábito diario. Orar no es solo un acto de petición, es un acto de autoridad que mueve las fuerzas espirituales a tu favor. Invoca el nombre de Jesús con fe, y verás cómo el poder del enemigo se disuelve. La oración es una herramienta divina que te conecta directamente con el poder y la autoridad de Cristo. La victoria sobre Satanás no es solo un evento puntual, sino un estilo de vida. Es un caminar diario en la palabra y autoridad de Dios.
La clave para vivir en victoria continua es la acción diaria de declarar la palabra de Dios sobre tu vida. La Biblia nos enseña que debemos caminar por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. Lo que significa que debemos vivir como si ya tuviéramos la victoria. Y cuando actuamos de acuerdo con esa fe, vemos los resultados de la victoria manifestarse en nuestra vida cotidiana. Es importante entender que el poder de la palabra de Dios no se limita a momentos de conflicto. Vivir en victoria significa llenar tu vida de la palabra en todo momento. Al hacerlo, Satanás no encontrará espacio para operar en tu vida. Cuando la palabra de Dios se convierte en tu fundamento, los ataques del enemigo pierden su poder. No, importa lo que venga, tú permanecerás firme porque estás edificado sobre la roca que es Cristo. Reflexión. No se trata solo de defenderte cuando Satanás te ataca, sino de vivir en una actitud continua de victoria. Esto significa declarar la palabra de Dios en cada área de tu vida: tu hogar, tus finanzas, tu salud, tus relaciones. Al vivir de esta manera, estás reforzando tu autoridad y haciendo imposible que el enemigo tenga acceso. Vive cada día como un campeón en Cristo. El ayuno es otro de los recursos espirituales que fortalece nuestra capacidad de resistir los ataques de Satanás. En Mateo 17:21, Jesús habla de la importancia del ayuno, diciendo que hay ciertos demonios que solo se pueden echar fuera con oración y ayuno. El ayuno es una disciplina que nos permite concentrarnos en Dios, fortalecer nuestra fe y tener claridad espiritual. Satanás teme a un creyente que ayuna y ora, porque el ayuno reduce el poder de la carne y refuerza nuestra resistencia espiritual. Cuando ayunamos, no estamos manipulando a Dios, sino que estamos sometiéndonos completamente a Él. El ayuno nos permite alinearnos más profundamente con la voluntad de Dios y fortalece nuestra intimidad con Él, lo que a su vez aumenta nuestra capacidad de usar la palabra de Dios con autoridad. Cuando combinamos el ayuno con la oración y la declaración de la palabra, somos invencibles en Cristo, porque hemos dedicado nuestra mente y cuerpo completamente a Dios. Es importante comprender que el ayuno no se trata solo de renunciar a alimentos, es una abstinencia espiritual que pone en segundo plano nuestras necesidades físicas para que podamos concentrarnos en la palabra de Dios. Al hacerlo, el Espíritu Santo nos llena de más poder y sabiduría para enfrentar cualquier situación, incluso los ataques de Satanás. Cuando el enemigo ve a un creyente ayunando y orando, sabe que está enfrentando a alguien que está cada vez más cerca de la victoria espiritual. El ayuno es una herramienta poderosa para preparar tu espíritu y fortalecer tu fe. Al dedicar tiempo en ayuno y oración, dejas que Dios te transforme y que su poder se manifieste de manera más fuerte en tu vida. No subestimes el poder del ayuno. Cuando lo practicas en combinación con la palabra de Dios, te conviertes en una fuerza imparable contra los ataques del enemigo. La perseverancia es clave para vivir en victoria. Satanás intentará en muchas ocasiones que pierdas la fe o que te rindas ante la adversidad. Pero la victoria no es algo que se logra en un solo momento. Es algo que se mantiene y se cultiva cada día. Santiago 1:12 nos dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La perseverancia en la palabra de Dios es lo que nos permite mantener nuestra fe firme, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Cuando las dificultades llegan, el enemigo intenta hacerte dudar de las promesas de Dios, pero la palabra de Dios es más poderosa que cualquier circunstancia. Al perseverar en declarar su palabra, estamos construyendo una muralla de fe que protegerá nuestras mentes y corazones. Aunque el camino sea difícil, la palabra de Dios nunca falla. Es en esos momentos cuando debemos agarrarnos más fuerte que nunca a las promesas de Dios y perseverar, sabiendo que Él nos dará la victoria al final. La perseverancia en la palabra de Dios es lo que nos da firmeza en tiempos de adversidad. Cuando el enemigo ataque, recuerda que la victoria está asegurada para los que no se rinden.
La palabra de Dios nunca regresa vacía, y cuando persistes en ella, verás que se cumple en tu vida. Llegamos al final de este poderoso mensaje, y quiero felicitarte por haber llegado hasta el final. Pocas personas tienen el compromiso de tomar acción en su vida espiritual de esta manera, y esto demuestra tu disposición para luchar por tu libertad y por la victoria que Cristo ya te ha dado. La palabra de Dios es más poderosa que cualquier ataque del enemigo, y ahora sabes cómo usarla con autoridad, fe y perseverancia para expulsar a Satanás de tu vida. Lo que has aprendido hoy no es solo teoría, es algo que debes poner en práctica ahora mismo. Cuando enfrentes la tentación, los ataques o la adversidad, no dejes que el enemigo gane terreno. Usa la palabra de Dios, decreta en el nombre de Jesús y resiste con fe. La victoria es tuya, porque Cristo ya la ganó en la cruz. Te invito a que comentes abajo, la palabra de Dios es mi espada, y como un acto de compromiso y fe. Además, dale me gusta a este video para que más personas puedan escuchar este mensaje de poder y liberación. Recuerda, tu participación ayuda a que más personas encuentren la libertad en Cristo. También, suscríbete al canal y sigue recibiendo más contenido que te fortalezca espiritualmente. Este es solo el comienzo de un camino hacia una vida plena y victoriosa en Cristo. Al finalizar, quiero que tomes un momento para quedarte en oración. Deja que el Espíritu Santo te llene de paz y fortalezca tu fe mientras agradeces a Dios por la victoria que Él te ha dado. No apagues este video hasta que experimentes la conexión con su paz y agradezcas al Señor por este día de revelación y crecimiento espiritual.